Buenos días a todos. Voy a compartir con ustedes en adelante algunas reflexiones sobre el régimen de medidas cautelares en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española y me permitiré el atrevimiento de hacer algún análisis comparativo del sistema español y el sistema costarricense, poniendo de manifiesto al final de mi intervención algunas similitudes y algunas diferencias relevantes. Bien, desde la perspectiva del régimen de tutela cautelar contencioso-administrativa, la ley de 1998, vigente en España, supuso una importante alteración del sistema en relación con el modelo anterior, notablemente insuficiente, puesto que no satisfacía con eficacia la tutela judicial cautelar. La aportación del Tribunal Supremo durante la vigencia de la ley del 56 hasta el año 98 fue importante, sobre todo en la dinámica de incorporación al modelo español del principio de apariencia de buen derecho, fumus boni juris, que tomó de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, como veremos, tiene en el presente una tímida y muy limitada funcionalidad en el sistema. En fin, este modelo establecido por la Ley 98, esquemáticamente, se ampara en dos fórmulas diferentes, en dos procedimientos de adopción de medidas cautelares con requisitos distintos, uno común y otro especial, que veremos más adelante. Establece una cláusula abierta de medidas cautelares, admitiendo las medidas positivas, recoge los criterios de adopción sobre la base del periculum in mora y la ponderación de intereses, acoge la posibilidad de adoptar medidas cautelares inaudita parte, sin audiencia a la parte contraria, regula la modificación y revocación de las medidas cautelares, incluso la adopción de medidas cautelares previas al proceso contencioso administrativo. En fin, esquemáticamente son los elementos básicos del modelo que desarrollaré en adelante. Sí conviene señalar que en el sistema español la Administración goza de un privilegio, el principio de ejecutividad de los actos administrativos. Los actos administrativos son ejecutivos desde que se dictan. Cuando da lugar a alguna limitación de derechos se requiere notificación al interesado, naturalmente, pero no es necesario ni siquiera agotar la vía administrativa para que resulten ejecutivos. Tan solo cuando se trata de actos de naturaleza sancionadora es preciso que haya sido agotada la vía administrativa para que tengan ejecutividad y que, por tanto, no quepa contra los mismos ningún recurso ordinario ya en vía administrativa. Existe un régimen de adopción de medidas cautelares también en el procedimiento administrativo, por tanto, previo al judicial, pero este régimen de medidas cautelares difiere sustancialmente del régimen procesal, del régimen del proceso contencioso administrativo. Resumidamente, les diré que en el ámbito administrativo la adopción de medidas cautelares constituye una potestad de la Administración a instancia de parte cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de grave o imposible reparación o cuando se haya sostenido por el recurrente la concurrencia a una causa de nulidad de pleno derecho para sustentar ese recurso administrativo. Pero, como digo, se trata simplemente de un mecanismo que depende de la voluntad de la propia Administración a instancia de parte. Y en el caso de que la Administración decidiera adoptar algún tipo de medida cautelar de ese tipo, de esta naturaleza, es decir, la suspensión de ejecutividad, porque es la única medida cautelar que se contempla en la vía administrativa, si así se hiciera, esta suspensión permanecería hasta que posteriormente, en el caso de que hubiera un recurso contencioso administrativo, el tribunal adoptara la decisión correspondiente acerca de adoptar también en ese proceso judicial la correspondiente medida cautelar. En fin, una idea, pasando al examen de la tutela cautelar contencioso administrativa, señalaré que una idea básica en este sistema, sobre la que pivota todo el sistema, es la idea de que la tutela cautelar no es más que una manifestación de la tutela judicial efectiva y, en definitiva, constituye una limitación al privilegio, a la prerrogativa de la Administración de ejecutividad de sus actos administrativos, de autotutela declarativa y ejecutiva de sus actos administrativos. De manera que este privilegio, esta prerrogativa, que es claramente constitucional, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español, se basa en la vocación de servicio a los intereses generales que preside la actividad administrativa y en la eficacia y objetividad con la que debe desarrollarse su actuación y, por tanto, está muy vinculada al principio de eficacia administrativa. Pues bien, esta prerrogativa tiene una garantía que limita el sistema, que de alguna forma sirve de contraprestación, y la garantía es la tutela cautelar.
Pues bien, esta, por tanto, digo que es una idea básica en todo lo que atañe al régimen de medidas cautelares. No es inusual que la ejecutividad de los actos administrativos conlleve en ocasiones, cuando el acto ha desplegado ya todos sus efectos antes de que se resuelva definitivamente el proceso judicial, conlleve, digo, una ausencia de eficacia de la sentencia que puede dictarse en el proceso, de manera que quede frustrada la finalidad legítima del recurso. Pero esta idea, que preside todo el régimen de la tutela cautelar, no es suficiente para justificar cierto automatismo en la adopción de medidas cautelares y, por tanto, paralizar esa ejecutividad. Como decía antes, está al servicio de la eficacia administrativa y este es un interés público que ha de tomarse, ha de ponderarse en la adopción de medidas cautelares. En fin, por tanto, en conclusión, el régimen de tutela cautelar que voy a desarrollar en adelante es una manifestación de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución de 1978. Es una manifestación más de la universalidad del control judicial sobre la actividad administrativa, sobre la legalidad de la actividad administrativa y, por último, es un límite a la prerrogativa de autotutela de la propia Administración. Por lo que atañe a los criterios de adopción de medidas cautelares, en primer lugar, habría que señalar que el régimen español se sustenta en un régimen abierto, bajo una consigna de cláusula general o numerus apertus de medidas cautelares, donde cualquier tipo de medida cautelar es posible, no solamente las suspensivas de ejecutividad, sino también las medidas cautelares de carácter positivo. Los presupuestos legales sobre los que se va a desarrollar, como veremos más adelante con detalle, o los criterios de adopción de medidas cautelares, giran en torno a dos ideas fundamentales en lo que atañe al régimen común o régimen general, que es el periculum in mora, la posibilidad de que la ejecución del acto administrativo recurrido pudiera dar lugar a la pérdida de la finalidad legítima del recurso, es decir, pudiera conllevar que la sentencia no pudiera ejecutarse en adelante de forma en sus propios términos y, por tanto, afectara al objeto del proceso, lo que denominamos periculum in mora, es decir, el riesgo inherente a la duración del proceso de que la ejecutividad del acto conlleve perjuicios o situaciones jurídicas irreversibles que determinen la pérdida de la finalidad legítima del recurso, la ineficacia en definitiva de la sentencia que se pudiera dictar. Este es el criterio fundamental, este es el presupuesto para que se pudiera adoptar una medida cautelar en el orden contencioso administrativo y, a partir de ahí, el tribunal ha de hacer una ponderación de intereses entre los intereses públicos y de terceros en juego y los intereses del recurrente. De manera que cuando la adopción de la medida cautelar pudiera causar perjuicios de una perturbación grave o perjuicios graves a los intereses públicos o de tercero, el tribunal podrá denegar la medida cautelar, aun cuando exista, como decía, un riesgo de pérdida de la finalidad legítima del recurso por la ejecución del acto recurrido. Junto a estos criterios, que son los elementales, a partir del año 90 se abrió en España la jurisprudencia, se abrió camino en nuestro sistema en España el principio del fumus boni iuris, al que dedicaré algún tiempo más adelante. Basta con señalar ahora que su funcionalidad, como decía antes, es muy limitada. Contamos también con un régimen especial, este es el régimen general de adopción de medidas cautelares, pero en el sistema español hay un régimen especial para dos tipos de actividad administrativa. Para la llamada vía de hecho, a la que me refería también ayer, las vías de hecho, los comportamientos materiales de la Administración sin acto de cobertura, sin acto administrativo de cobertura, o excediéndose de la cobertura conferida por el acto o al margen de un procedimiento legalmente establecido, y también para la inactividad administrativa. Me refiero con inactividad administrativa a comportamientos de la Administración donde se niega a satisfacer pretensiones a las que tienen derecho los particulares frente a la Administración, derivados directamente de la ley, de un acto administrativo previo, puede ser un acto firme, por ejemplo, o de un convenio o de un contrato con ese particular. En estos supuestos, como digo, se instaura un régimen especial y ese régimen especial se basa en que, con carácter general, se adoptará la medida cautelar de forma automática. Basta con que se solicite la medida cautelar correspondiente, en este caso por el interesado, para que se adopte por el tribunal. Salvo, la salvedad única que existe al respecto, es que de forma manifiesta, de forma evidente, se advierta por el tribunal que no concurre las circunstancias que permitirían advertir la existencia de inactividad material o de vía de hecho. Es decir, salvo en aquellos casos en los cuales el tribunal advierta
que pese a que se sostiene por el recurrente que hay inactividad material obvia de hecho, es evidente que no concurre en circunstancias para sustentar tal pretensión, se adoptaría la medida cautelar. También aquí entra en juego la ponderación de intereses a que me refiero anteriormente y siempre existe la posibilidad de que, aún apreciándose a priori la existencia de inactividad material obvia de hecho, el tribunal decida denegar la medida cautelar porque pudiera producir una gravísima perturbación de intereses generales o de tercero. Luego me adentraré un poco más en este régimen especial. Este es un poco el esquema en lo que atañe a los criterios de adopción de las medidas cautelares. Deteniéndonos un poco más en los distintos elementos en juego, periculum in mora, ponderación de intereses y fumus bene iuris, me gustaría simplemente precisar que cuando hablamos de periculum in mora nos estamos refiriendo, como decía antes, al peligro que para el demandante se produce de sufrir un perjuicio grave o irreparable en sus bienes, derechos, intereses o en situaciones jurídicas durante el periodo de tiempo necesario para que se resuelva finalmente el proceso. El periculum in mora o riesgo de frustración de la finalidad legítima del recurso se va a materializar generalmente en la producción de daños irreparables o de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto administrativo en el recurrente, o bien en la generación de situaciones jurídicas irreversibles o de difícil reversibilidad. Materialmente en esto se traduce ese elemento del periculum in mora. La carga de acreditar la existencia de esos perjuicios o esa situación irreversible, de esos efectos dañosos, corresponde claramente al recurrente, aunque la jurisprudencia ha venido mitigando esta carga procesal sobre la base de no exigir una prueba plena, sino considerar que basta con una justificación indiciaria de que esos perjuicios podrían producirse para entender que concurre el requisito del periculum in mora. Por lo que atañe a la ponderación de intereses, en fin, es un juicio en el cual el tribunal se limita a valorar en qué medida la adopción de la medida cautelar solicitada perturbará los intereses generales en juego, representados por la actividad administrativa recurrida, como es natural, o de terceras personas, y sobre la base de esa idea decidirá si en esa ponderación deben prevalecer los intereses particulares del recurrente o los intereses generales de la Administración. En muchos casos, en los procesos contenciosos administrativos, como ustedes perfectamente saben, se enfrentan no intereses particulares frente a intereses públicos, sino intereses públicos representados por ambas partes del proceso. Eso ocurre cuando los conflictos se producen entre administraciones públicas y ocurre también cuando los recurrentes enarbolan, defienden también intereses colectivos, como puede ocurrir intereses públicos o intereses difusos, como ocurre, por ejemplo, cuando se enfrentan organizaciones en defensa de intereses medioambientales con las administraciones públicas por la ejecución de una gran obra pública, por ejemplo, ¿no? Pues bien, ahí la ponderación de intereses resulta singularmente más compleja que cuando hay intereses particulares frente a intereses públicos, y probablemente ahí debiera tener más presencia como criterio decisor el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, como más adelante veremos con más detalle. Como decía, este principio del fumus boni iuris, que nos sitúa ante un juicio de probabilidad o de verosimilitud de la existencia del derecho alegado por el recurrente, ha tenido en nuestro sistema, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania o en Francia, ha tenido escasa presencia. Es verdad que se incorporó por vía jurisprudencial en el año 90 al sistema español, una sentencia de 20 de diciembre muy conocida en España en 1990 fue la que acogió este principio desde el derecho europeo, sobre la base de que la necesidad del proceso para obtener la razón no debe perjudicar a aquel que aparentemente posee la razón desde el principio del proceso. Sin embargo, tan solo 2 o 3 años después, la propia jurisprudencia española se posicionó con una especial prudencia ante la aplicación de este principio y reclamó cautela a los tribunales a la hora de aplicarlo, sobre la base de que entrañaba, en cierto modo, según los tribunales españoles entonces, un cierto prejuicio sobre el fondo del asunto a través de un incidente como el de medidas cautelares que no parece el adecuado para prejuzgar con tal relevancia el fondo del asunto. De manera que poco a poco los tribunales fueron arrinconando la aplicación del principio fumus boni iuris hacia supuestos, que veremos ahora más adelante, supuestos de manifiesta nulidad radical de los actos administrativos recurridos, y de alguna manera se limitó mucho la funcionalidad de este principio. Cuando se aprobó la ley del 98, buena parte de la doctrina española tenía la esperanza de que el legislador incorporara
al sistema legal el principio del fumus non iuris, que había acogido previamente la jurisprudencia, pero el legislador decidió no hacerlo así. Esto, en fin, tuvo consecuencias claramente en la jurisprudencia posterior. El legislador solo acogió el fumus non iuris en ese régimen especial que les he comentado relativo a la actividad material que había hecho, y lo acogió a la inversa, simplemente para evitar la adopción de medidas cautelares cuando la acción del recurrente es temeraria, pero no para favorecer la adopción de medidas cautelares en el régimen general. Esto, como digo, limitó aún más la funcionalidad de este principio y verdaderamente, en definitiva, por decirlo así, se va en la actualidad la aplicación del fumus non iuris como criterio decisor y no complementario o meramente secundario en la adopción de medidas cautelares. Tan solo se sostiene jurisprudencialmente cuando, por ejemplo, el acto administrativo recurrido es ejecución de una disposición general que ya ha sido declarada nula por un tribunal, o cuando el acto recurrido es idéntico a otros actos que ya han sido anulados por el tribunal, o cuando la causa de nulidad invocada por la parte recurrente concurre manifiestamente en el acto recurrido, o simple y llanamente cuando la actividad administrativa recurrida contraría abiertamente criterios jurisprudenciales previos, es decir, cuando es manifiesta la posición favorable de la parte recurrente en ese recurso. Pero más allá, insisto, de estos casos límites, tiene una escasa aplicación este principio. En fin, probablemente fuera necesario superar esta indefinición, pero lo cierto es que el derecho positivo no favorece, vigente en España, una evolución más allá de lo que he comentado del principio fumus non iuris. En mi opinión, desde luego, tendría una tremenda utilidad para evitar que la cláusula de prevalencia del interés general, es decir, esa cláusula que conlleva que cuando hay una grave perturbación de los intereses generales por la adopción de una medida cautelar, el tribunal decida no adoptarla con el fin de evitar esa grave perturbación a los intereses públicos, bien, que esa cláusula de prevalencia no jugara con tanta intensidad en el proceso cautelar contencioso administrativa como lo hace actualmente. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que si somos capaces de apreciar una apariencia de buen derecho sólida en el recurrente, no parece que la actividad administrativa recurrida deba gozar de ese privilegio, ¿verdad? Pero lo cierto es que para eso hay que hacer un juicio previo, un juicio preliminar, hay que prejuzgar de alguna forma, entre comillas, la apariencia de buen derecho del recurrente, pronunciarse de forma preliminar, cautelar, provisional sobre el fondo del asunto. Y lo cierto es que por ahora los tribunales españoles manifiestan bastante recelo a hacerlo en fase cautelar, en fase de tutela cautelar. Bien, es verdad que el legislador tampoco ha apoyado mucho en esta dirección, que se empezó a amputar por la jurisprudencia, como decía antes, allá por los años 90. Vamos a continuación a examinar el procedimiento de adopción de medidas cautelares, tal como se establece en el sistema español. Bien, la primera regla que preside este procedimiento es la cláusula general de medidas indenominadas. Como he comentado anteriormente, cabe la adopción de cualquier tipo de medida cautelar en el proceso español, ya sean medidas suspensivas, de suspensión de ejecutividad, o sean medidas de carácter positivo. Una de las preguntas que no está resuelta legalmente, pero que sigue la extinción de los tribunales, es si el principio de congruencia juega en el incidente cautelar y con qué intensidad, con qué alcance. Evidentemente, el principio de congruencia, la congruencia entre la pretensión de las partes y la decisión del tribunal, juega en todo proceso, y en el incidente cautelar también juega naturalmente. Sin embargo, la jurisprudencia ha ido matizando la intensidad con la que debe jugar en este ámbito, considerando, por un lado, que se salvaguarda este principio de congruencia con una razonable, dice, adecuación entre la pretensión de la parte y la decisión del tribunal. Y, por otro lado, ha venido aceptando sin reparos que el tribunal pueda adoptar una medida diferente, una medida cautelar diferente a la solicitada por la parte recurrente, cuando considera que es la medida idónea para satisfacer su pretensión, para satisfacer el derecho a la tutela cautelar, en definitiva, para evitar que se pueda frustrar la finalidad legítima del recurso. En lo que atañe al procedimiento, salvada esta consideración inicial, las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo se adoptan siempre a instancia de parte. No cabe, por tanto, la adopción de oficio. Pueden solicitarse en cualquier estado del proceso con dos limitaciones. La primera es que, en el caso de que lo que se recurra es una disposición de carácter general y no un acto administrativo, la posibilidad de solicitar la medida cautelar acaba con la demanda,
solo en el acto de interposición del recurso, en el momento de la interposición y hasta la demanda, puede solicitarse la medida cautelar. A partir de ese momento procesal no podría solicitarse. En el resto de los procesos, cuando el recurso se dirige contra la inactividad administrativa, la vía de hecho contra un acto administrativo en particular, pues cabría la solicitud en cualquier momento del proceso. Si lo que se recurre es la inactividad o la vía de hecho, se puede solicitar incluso antes de iniciarse el proceso, como veremos más adelante. Da lugar la solicitud de medida cautelar a una pieza separada, autónoma del proceso principal, que no afecta a la tramitación del proceso principal, que sigue su curso. Se abre un trámite de audiencia de la parte contraria por un plazo de 10 días y se resuelve mediante auto los 5 días siguientes. Este es el sencillo procedimiento general de adopción de medidas cautelares. Por tanto, es un procedimiento sumario, tramitado en pieza separada, que se rige por el principio de contradicción, donde están legitimadas cualquiera de las partes para solicitarlo, que tiene la decisión que se adopta tiene naturaleza temporal y además es revocable y que se puede solicitar en cualquier momento del proceso con las excepciones que hemos visto anteriormente. En el procedimiento de adopción de medidas cautelares en España se prevé la posibilidad de que el tribunal, si considera que la adopción de medida cautelar pudiera causar perjuicios a terceros o a los intereses públicos, se estima la posibilidad de que el tribunal exija una caución o garantía al recurrente para responder de esos perjuicios. En este caso, la medida acordada no tendrá eficacia hasta que no se haya constituido la garantía necesaria para cubrir, para responder de los perjuicios indicados. Por lo que atañe a la duración de las medidas cautelares, el sistema español regula su vigencia y mantiene, y se considera que la vigencia se mantiene hasta que recae sentencia firme en el proceso o hasta que concluye por cualquier otra causa el proceso judicial. Y por lo que respecta a la modificabilidad de las medidas cautelares, se establece un criterio que se sustenta en que solo cabe la modificación de medidas cautelares ante alteraciones de las circunstancias de hecho que presidieron la adopción de la medida cautelar adoptada inicialmente. De manera que los avances que se pudieran producir durante el proceso, en lo que atañe al examen de las cuestiones jurídicas, sustantivas o formales planteadas por las partes, no puede incidir en la medida cautelar adoptada. Si fue adoptada la medida cautelar, se mantendrá. Solo podrá modificarse, insisto, cuando se produzca alteración sustancial de los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares. Se ha planteado la duda en el proceso español, no resuelta la ley, de qué ocurre cuando la parte recurrente solicita que la medida cautelar sea revocada. En alguna ocasión ha ocurrido. La propia parte recurrente en algún momento del proceso ha solicitado la revocación de una medida cautelar, considerando que no le favorece la adopción de la misma a partir de determinado momento del proceso. En este caso, el Tribunal Supremo Español consideró que, dado que la medida cautelar está al servicio de la tutela cautelar de la que es titular el interesado, naturalmente, si el interesado solicita la revocación de la medida cautelar, el tribunal está compelido a revocar esa medida. Por supuesto, la medida cautelar se puede solicitar durante el proceso seguido en la instancia, incluso en fase de apelación o en fase de casación, aunque la decisión corresponderá al órgano que conoce el proceso en instancia. Una vez adoptada la medida cautelar, se prevé la comunicación de la misma a la Administración para su inmediato cumplimiento y, a partir de ahí, la ejecución de la medida cautelar se rige por las normas de ejecución de las sentencias. Se le aplica el mismo sistema y la misma fuerza ejecutiva al auto de medidas cautelares que la propia sentencia definitiva dictada en el proceso y, por tanto, todas las prerrogativas que tiene el tribunal para garantizar la ejecución de las sentencias se trasladan también al régimen de ejecución de las medidas cautelares adoptadas. Esto es lo que atañe al régimen general. En lo que atañe al régimen especial, al relativo a los supuestos especiales regulados por la ley, voy a hacer referencia a dos especialidades importantes. En primer lugar, a las llamadas medidas cautelarísimas, lo que denominamos en el sistema español medidas cautelarísimas en el ámbito del incidente cautelar. Son las medidas cautelares adoptadas por razones de especial urgencia inaudita parte. En este caso, el tribunal está facultado para que, a solicitud de la parte recurrente, cuando aprecie circunstancias especiales de urgencia, pueda adoptar la medida cautelar solicitada sin necesidad siquiera de salvaguardar el principio de contradicción, es decir, sin necesidad de oír a la parte contraria. Es una decisión, como pueden imaginarse, muy rápida y muy ágil,
Caben dos opciones. Si solicitada la medida cautelar el tribunal apreciara la existencia de urgencia en su adopción, tendría superado este primer juicio que valorar si, atendidas las circunstancias del caso, el recurrente merece o no la adopción de la medida cautelar con arreglo a los criterios generales, periculum in mora y ponderación de intereses. Superados esos dos procesos intelectuales, si el tribunal considera que debe adoptarse la medida cautelar, la adoptará y, a continuación, después de adoptarla y notificarla a las partes, convocará a la parte contraria una comparecencia o abrirá un trámite de alegaciones por escrito para que se pronuncie en un plazo de 3 días acerca de la pertinencia de la medida cautelar ya adoptada. A partir de ese momento, el tribunal puede levantar la medida, modificarla o simple y llanamente mantenerla, ¿no? Y de esta forma queda solventado el proceso de tutela cautelar. Cuando intervienen menores de edad, en el régimen de adopción de medidas cautelares también se prevé una regla especial. En los asuntos de extranjería, cuando afectan a un menor que puede ser expulsado del territorio nacional como consecuencia de una decisión en materia de extranjería o asilo político, se prevé la intervención del Ministerio Público en defensa de los intereses del menor como una especialidad del proceso contencioso administrativo español. La segunda de las especialidades a las que me refería anteriormente es la especialidad relativa al régimen singular que he apuntado al principio de mi intervención sobre las medidas cautelares frente a la inactividad administrativa o la vía de hecho. Como decía, en este caso rige cierto automatismo en la concesión de la medida cautelar con la salvedad de que se aprecie con evidencia por el tribunal que no se dan las situaciones o las circunstancias que configurarían la inactividad material o la vía de hecho que ha sido denunciada por el recurrente. De manera que se incorpora, como decía antes, aunque en sentido inverso, el principio del fumus de iuris, de forma que solamente, o mejor dicho, salvo que se apreciara temeridad o manifiesta inconsistencia en la posición de la parte recurrente, en la posición jurídica, la medida cautelar sea adoptada. Nuevamente aquí, como decía antes, debería acudirse también a la ponderación de intereses para determinar finalmente si procedería o no a adoptar la medida cautelar una vez valorados los intereses en juego, los de la parte recurrente o los intereses públicos o de tercero. Bueno, la naturaleza de las medidas cautelares adoptadas en este último supuesto son singulares porque, como es natural, cuando se recurre a la inactividad material de la Administración, lo que va a solicitar el recurrente no es una medida de carácter suspensivo de ninguna manera. Lo que va a solicitar es una medida claramente positiva, que se anticipe la prestación que la Administración se ha negado a realizar en favor del particular. De ahí la relevancia del automatismo en la concesión de este tipo de medidas cautelares. Y cuando lo que se recurre es la vía de hecho, la medida cautelar que se va a pedir por la parte recurrente, como es natural, es que cese la situación material de vía de hecho y que además se reponga las cosas a su estado anterior por parte de la Administración que ha incurrido en vía de hecho, compelida, por tanto, por la medida cautelar adoptada por el tribunal. Decía antes que cabe también la adopción de medidas cautelares previas al recurso. Efectivamente, ante los supuestos de inactividad o vía de hecho, en este régimen especial que he desarrollado recientemente, hace unos instantes, ante este régimen especial, el legislador ha previsto que los recurrentes puedan solicitar medidas cautelares antes de interponer el recurso contencioso administrativo. La única limitación que se establece es que, adoptada la medida cautelar por el tribunal, que verán, es adoptada inaudita parte, porque no hay proceso aún, no se escucha a la otra parte para adoptar esta medida cautelar, adoptada la medida cautelar con arreglo a los criterios generales, es decir, automatismo, salvo que se aprecie que no concurren evidentemente las circunstancias de inactividad o vía de hecho denunciadas, o se considere por el tribunal que por la grave perturbación que puedan sufrir los intereses generales no debe adoptarse la medida cautelar. Pues bien, adoptada la medida cautelar, el recurrente tiene la carga de interponer el recurso y pedir la ratificación de la medida en un plazo de 10 días. Si no lo hiciera automáticamente la medida cautelar decaería. Una vez recurrido el acto administrativo y solicitada la ratificación de la medida cautelar, el tribunal escuchará a la parte contraria por si decide, a raíz de esas alegaciones, levantar o no la medida cautelar. En el proceso contencioso administrativo español, el derecho civil, el derecho procesal civil tiene carácter supletorio y, por tanto, en régimen de medidas cautelares también se aplica con carácter supletorio las reglas del proceso civil que poco aportan verdaderamente a lo que he expuesto hasta ahora.
Y para finalizar mi intervención, no me quiero extender mucho para dejar tiempo para el coloquio, quisiera hacer algunas reflexiones acerca de algunos criterios jurisprudenciales que tienen cierta presencia en el régimen de medidas cautelares y que no se reflejan de forma directa en la ley. La primera de las ideas que quería trasladarles es la relevancia que tiene en el sistema español la mera solicitud de adopción de medidas cautelares ante un tribunal sobre la ejecutividad de los actos administrativos. Me explico. Por un lado, el Tribunal Constitucional hace ya tiempo sostuvo que incurriría en inconstitucionalidad cualquier norma, cualquier disposición general de rango legal que impidiera a los tribunales de lo contencioso administrativo adoptar medidas cautelares en el proceso. Ha habido algunos intentos del legislador de impedir la adopción de medidas cautelares en determinados ámbitos donde se consideraban que los intereses públicos en juego eran especialmente relevantes, y estas cláusulas generales que limitaban las facultades de los tribunales han sido siempre declaradas inconstitucionales por nuestro Tribunal Constitucional. Por otro lado, la mera solicitud de una adopción de medida cautelar tiene una incidencia relevante en la ejecutividad de la actuación administrativa, en tanto que el Tribunal Constitucional ha venido declarando desde el año 96, de forma reiterada, que solicitada una medida cautelar a un tribunal de justicia y una vez que la Administración ha tenido conocimiento de que esa medida cautelar ha sido instada, la Administración no puede ejecutar, no puede hacer uso del privilegio de ejecutividad de los actos administrativos hasta que el tribunal no haya tomado una decisión acerca de la adopción de medidas cautelares. De ahí que lo común en nuestro sistema es que cuando los abogados solicitan a un tribunal de justicia una medida cautelar, automáticamente comunican a la Administración que han hecho esa solicitud, aportándole una copia sellada en escrito presentada ante el tribunal, con la finalidad de garantizarse que la Administración no va a ejecutar ese acto administrativo hasta que el juicio cautelar se haya desarrollado y concluido, que puede tardar 20, 30 días y, por tanto, es un tiempo más que suficiente para que la Administración pudiera ejecutar el acto antes de que el tribunal hubiera decidido de no establecerse esta cautela. Este es un principio importante que, en el caso de que no se cumpliera por parte de la Administración, conllevaría responsabilidad patrimonial de los poderes públicos por todos aquellos daños que hubiera provocado aquella decisión de ejecutar un acto administrativo, estando pendiente un proceso cautelar al recurrente, en este caso a los particulares. Una segunda cuestión que quería abordar es el efecto del régimen de tutela cautelar sobre los actos de contenido negativo. En España se ha producido un debate intenso en la jurisprudencia acerca de si cabe la posibilidad de adoptar medidas cautelares frente a actos de naturaleza negativa. Me refiero a aquellos actos que se limitan a denegar permisos, autorizaciones, licencias. En este caso, inicialmente la jurisprudencia sostuvo que frente a los actos de naturaleza negativa o de contenido negativo no cabía una medida cautelar porque suponía la anticipación plena de la pretensión solicitada por el particular. Claro, si un particular solicita una licencia de obras y se le deniega y pide como medida cautelar que se le autorice a construir, pues podría levantar la edificación durante el periodo de desarrollo del proceso. Sin embargo, esta doctrina ha sido matizando posteriormente sobre la base no de negar esa afirmación inicial que se viene manteniendo, pero sí de matizarla, sosteniendo que en algunos casos, algunos actos de naturaleza negativa conllevan efectos positivos lesivos para los intereses del particular y que si bien no cabe un reconocimiento pleno de la pretensión ejercitada frente al acto de naturaleza negativa, frente a la denegación de la licencia, la autorización, de aquello que se le ha solicitado, lo que sí que cabe es limitar o excluir los efectos positivos que pudiera tener un acto negativo. Me explico. Por ejemplo, en materia de extranjería, cualquier denegación de un permiso de residencia o de una renovación de un permiso conlleva automáticamente la obligación del extranjero de abandonar el territorio nacional. Por tanto, frente a una denegación de un permiso de residencia, cabría la posibilidad no de que se le otorgue cautelarmente la residencia, pero sí de excluir como efecto de la denegación de la residencia, excluir como efecto la obligación de salir del territorio nacional. De manera que se suspende, por decirlo así, algún efecto positivo del acto negativo. O bien se adopta la medida cautelar directamente positiva de autorizar la presencia en territorio nacional del extranjero hasta que concluya el juicio, lo cual puede hacer el tribunal. Ante una denegación, por ejemplo, una colegiación, se ha sostenido que cabría autorizar cautelarmente el ejercicio de la profesión hasta tanto se resuelva el pleito correspondiente. O ante la denegación, por ejemplo, de la renovación de conciertos educativos en la enseñanza concertada española, que es un modelo mixto en España, donde los centros privados
perciben fondos públicos para prestar la enseñanza en un régimen de concierto, aunque sean centros privados, pues también se ha planteado la posibilidad de adoptar medidas positivas permitiendo que se desarrolle el curso académico hasta que se resuelva el contencioso acerca de la renovación del concierto en tanto dura el proceso. De manera que, frente a los datos negativos, sí caben medidas cautelares, suspensivas o positivas, si se limitan a los efectos positivos o algunos de los efectos positivos del acto negativo. En tercer lugar, quisiera hacer una breve referencia a la dificultad, que supongo que se trasladará también en su actividad profesional, a la dificultad que entraña la adopción de medidas cautelares frente a las disposiciones generales. En España la jurisprudencia sí ha tratado de forma diferenciada el juicio cautelar, la tutela cautelar, cuando se enfrenta ante un recurso contra una disposición general, de forma diferenciada a aquellos casos en los cuales se recurren actos administrativos. Las disposiciones generales, como saben, por definición, tienen una pluralidad indeterminada de afectados y, por tanto, los intereses generales en juego de terceros son mucho más relevantes que cuando se recurre a un acto administrativo. Sobre la base de ese principio, de la relevancia de intereses generales que representa, la jurisprudencia ha sido muy cauta a la hora de adoptar medidas cautelares frente a disposiciones generales y generalmente o con carácter general suele rechazarlas, ¿no? Sin embargo, en algunas ocasiones y sobre todo cuando el debate en el proceso gira en torno a si la disposición general se adoptó siguiendo el procedimiento legalmente establecido, es decir, en aquellos supuestos donde no es difícil aventurar cuál va a ser el resultado del proceso porque existen graves defectos en la tramitación de la disposición general, los tribunales sí que se han atrevido a adoptar medidas cautelares suspensivas frente a disposiciones generales. Y esto ha ocurrido sobre todo en el ámbito urbanístico, donde las exigencias procedimentales son muy intensas, la necesidad de informes de diferentes organismos y de diferente naturaleza para salvaguardar el adecuado ejercicio de la discrecionalidad administrativa en el ámbito del planeamiento urbanístico ha determinado que los tribunales se hayan atrevido a adoptar medidas cautelares con más valentía en estos casos frente a estas disposiciones generales. Por otro lado, la irreversibilidad también de los perjuicios que lleva aparejado generalmente la ejecución del urbanismo ha incitado mucho a los tribunales a adentrarse en el régimen de adopción de medidas cautelares con el fin de evitar situaciones irreversibles muy difícilmente solubles a través de la ejecución de las sentencias. El día de mañana hablaremos del régimen de ejecución de sentencias y tendremos ocasión de hablar con un poco más detalle de esta cuestión. Pero en España en este momento uno de los mayores problemas que tenemos sobre la mesa es la ejecución de las sentencias que condenan a la demolición de edificaciones cuando ha sido declarado nulo el instrumento urbanístico que servía de cobertura a esas edificaciones. Nos encontramos en muchas ocasiones con urbanizaciones enteras, con cientos de viviendas, con terceros que han adquirido de buena fe las viviendas y con la obligatoriedad de proceder a su demolición para salvaguardar intereses ambientales, generalmente, y la incertidumbre de qué pasará con esos terceros de buena fe, quién indemnizará y cómo indemnizará el perjuicio que se les causa por la ejecución de esas sentencias. Tenemos ocasión de referirnos a ello el día de mañana. En este ámbito, como digo, ha sido más intensa la posición de los tribunales favorable a la adopción de medidas cautelares frente a disposiciones de carácter general, porque en España los instrumentos de planeamiento urbanístico, los planes de ordenación urbana, los planes parciales, son normas y se conceptúan como disposiciones de carácter general y no como meros actos administrativos. En el ámbito tributario también ha habido un debate singular, porque el ámbito tributario en España, que tiene una presencia importante, lo comentaba el otro día con uno de sus compañeros informalmente, tiene una presencia importante en la litigiosidad contencioso administrativa en España. Prácticamente el 25% de la litigiosidad en el ámbito contencioso administrativo español está directamente vinculado con la actividad recaudatoria de la administración tributaria, ¿no? Y por tanto pertenece al ámbito tributario. Pues bien, en el ámbito tributario existe un régimen de adopción de medidas cautelares en el ámbito, en vía administrativa, diferente al general que he comentado antes. Antes les he dicho que en vía administrativa solo cabía adoptar una medida cautelar suspensiva, que es la única que se permite, de ejecutividad cuando hay un grave riesgo de que se produzcan perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando se invocan motivos de nulidad de pleno derecho del acto administrativo. Sin embargo, en el ámbito tributario, insisto, hay un régimen especial, de manera que la adopción de la medida cautelar de suspensión de la liquidación tributaria, del acto de recaudación,
La paralización, por tanto, del procedimiento tributario frente al contribuyente es automática cuando lo que se recurre es una sanción tributaria, automática, y depende solo y exclusivamente de que el interesado garantice el pago de la deuda tributaria cuando nos enfrentamos ante un acto no sancionador. De manera que si se practica una liquidación tributaria contra un contribuyente, basta con que el contribuyente presente un aval, una garantía para asegurar el pago de la deuda tributaria y los intereses para que automáticamente se suspenda la actividad administrativa y no continúe hasta que culmine el proceso administrativo correspondiente. Lo que ocurre es que en el ámbito procesal, una vez iniciado el procedimiento contencioso administrativo, las reglas del juego no son las mismas. Los criterios de adopción de medidas cautelares, como he expresado anteriormente, están vinculados al periculum in mora, al riesgo de frustración de la finalidad legítima del recurso y a la ponderación de intereses. No juega el automatismo previa aval o garantía por parte del contribuyente y se produce una disonía o una discrepancia entre el sistema de adopción de medidas cautelares en vía administrativa y el sistema judicial. Ello conlleva un debate intenso en España acerca de si podía extrapolarse el criterio o los criterios de adopción de medidas cautelares de la vía administrativa a la vía judicial, o el juez de lo contencioso estaba abocado a seguir los propios criterios de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y, por tanto, evaluar el periculum in mora, la ponderación de intereses, antes de adoptar o no la medida cautelar, prescindiendo del régimen administrativo de medidas cautelares. Finalmente, tras un intenso debate, en el año 2005, el Pleno del Tribunal Supremo tomó la decisión de imponer en el ámbito contencioso administrativo los criterios de adopción de medidas cautelares de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y considerar que no se podían extrapolar los criterios del ámbito administrativo al ámbito procesal. Eso puede dar lugar a una situación un tanto paradójica, y es que la Administración esté dispuesta en la vía administrativa a suspender la ejecutividad del acto tributario simplemente cuando se le garantice el pago por el interesado, y que el tribunal, sin embargo, no aprecie periculum in mora y, por tanto, deniega la medida cautelar en el ámbito jurisdiccional, aunque el interesado esté dispuesto a avalar el pago de la deuda. Pongamos un ejemplo: una deuda tributaria de pequeña cuantía dirigida contra un contribuyente. Difícilmente podemos aceptar que pagar una deuda de pequeña cuantía, unos pocos cientos de euros, para un contribuyente pueda frustrar la finalidad legítima del recurso y, por tanto, no habría ningún problema en ejecutar el acto administrativo y, si el pleito, la sentencia es favorable al recurrente, ya se le devolverá el dinero con intereses. O imaginemos una deuda no tan pequeña, pero que sí, una deuda tributaria, pero que lo es de una gran empresa que tiene muchos medios económicos y que está en una situación de clara solvencia. Tampoco habría ningún riesgo de pérdida de la finalidad legítima del recurso y, por tanto, el tribunal se vería, se vería abocado a denegar la medida cautelar, pese a que, insisto, la vía administrativa se hubiera adoptado simplemente garantizando el pago de la deuda. Pero, en fin, esta es la solución que ha dado el Tribunal Supremo y que no satisface a todos, indudablemente, por estos efectos curiosos, ¿no?, paradójicos que produce. Y, por último, me quiero referir simplemente en unos minutos a poner en relación el sistema español con el sistema costarricense, para poner de manifiesto, si quieren podemos desarrollar en el debate esta cuestión, lo haré muy esquemáticamente, para poner de manifiesto lo que yo considero que pueden ser similitudes o diferencias entre ambos modelos. Bien, la regulación costarricense, si no me equivoco, esto es un atrevimiento por mi parte, intentar estudiar su sistema, se recoge en el título segundo de la ley, artículos 19 a 30, y en lo que atañe a su nota distintiva se habría que señalar que la finalidad es la misma que en el proceso español. Ustedes hablan de garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, que no es más que lo mismo que evitar la frustración de la finalidad legítima del recurso a la que hace referencia nuestra ley. Igual que ocurre en el modelo español, en el costarricense solo se pueden adoptar instancia de parte y cabe la adopción de medidas cautelares también en este modelo de la ley de Costa Rica antes de la iniciación del proceso. En segundo lugar, por lo que se atañe a la naturaleza de las medidas cautelares, percibo que también en Costa Rica caben medidas cautelares positivas, puesto que se pueden imponer obligaciones de hacer, de no hacer o de dar, de manera que existe también una cláusula abierta de adopción de medidas cautelares. En lo que atañe a los procedimientos de medidas cautelares, se desarrolla en el sistema costarricense una especialidad singular que no existe en el modelo español. Ustedes hacen referencia a la adopción de medidas cautelares provisionalísimas urgentes con la finalidad de garantizar la efectividad de la medida cautelar que se va a adoptar en adelante. Es decir, prevén un sistema de adopción de medidas cautelares urgentes para garantizar la efectividad de la medida cautelar que se
se decidirá o que se adoptará más adelante. Esto no es posible en el sistema español y además lo prevén tanto a instancia de parte como de oficio, lo cual a mí me llama desde luego la atención. Desde luego esta posibilidad en el sistema español no existe. Cuando nosotros hablamos de medidas provisionales por razones de urgencia, como les he explicado antes, nos estamos refiriendo a la adopción de la medida cautelar en sí, ¿no?, solicitada por la parte, por razones de urgencia, inaudita parte, pero no a la adopción de medidas cautelares que pretenden garantizar la efectividad de una medida cautelar solicitada por la parte en el proceso cautelar. En cuarto lugar, por lo que atañe a los plazos, hay algunas diferencias. El plazo de alegaciones en el sistema costarricense es de 3 días, para adoptar la medida cautelar en el sistema español es de 10 días, aunque esta es una cuestión que no es muy relevante. Antes del inicio del proceso se prevé la adopción de medidas cautelares en el sistema costarricense, al igual que en el sistema español, pero usted establece una fórmula aquí que a mí me parece interesante, y es que, por un lado, el plazo para presentar el recurso es de 15 días, no de 10, esto no es muy relevante, a diferencia del modelo español, pero prevé la posibilidad de que la parte recurrente no presente el recurso y, por tanto, no pida la ratificación de la medida. Y en ese caso contempla también la posibilidad de que el tribunal condene a la parte a pagar los daños y perjuicios causados por la medida cautelar adoptada antes del proceso, cuando la parte luego no ha presentado el recurso correspondiente y, por tanto, la medida ha decaído. Lo cierto es que es una decisión, me parece razonable y positiva, que el sistema español, de luego, no recoge. Al igual que ocurre en el sistema español, en el sistema costarricense se comunica por auto, se comunica la adopción de medidas cautelares y se ejecuta de forma análoga a como se ejecutan las sentencias. También contempla el sistema costarricense las llamadas contracautelas, la prestación de garantías para asegurar el pago de indemnizaciones por los daños causados a terceros por la medida cautelar adoptada, cuando la medida cautelar deja de tener ya efecto. Establecen un plazo ustedes de 2 meses para solicitar esta indemnización. En el sistema español el plazo es de 1 año, pero no hay más diferencias sustanciales en esta cuestión. Por lo que atañe a la modificabilidad de las medidas cautelares, el régimen es el mismo. Solo cabe la modificabilidad de medidas cautelares por alteración o variación de circunstancias. De hecho, tampoco hay diferencias en este particular. Hay una cuestión que me ha llamado la atención y es la previsión que se hace en el Código Contencioso Administrativo costarricense para aquellos casos en los cuales la adopción de la medida cautelar involucra conductas administrativas, se dice la ley, activas o omisivas con elementos discrecionales. Es decir, cuando afecta a la actuación discrecional de las administraciones públicas. En ese caso, dice el Código costarricense que no se impondrá la conducta debida, sino que se condenará al ejercicio de la potestad discrecional dentro del plazo que se disponga y conforme a los límites y los mandatos que se deriven del ordenamiento jurídico. Límites y mandatos que puede establecer el tribunal cuando de la información del expediente así se permita, ¿no?, así se deduzca. No hay una regla así en el sistema español de medidas cautelares, pero lo cierto es que existe un artículo, el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que lo que impide a los tribunales españoles con carácter general, no en el régimen de medidas cautelares, sino incluso en las sentencias, lo que le impide es determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición de carácter general que ha sido anulada, y tampoco se le permite determinar el contenido discrecional de los actos anulados. De manera que a través de esta regla general, que se establece con carácter, insisto, general en el proceso, a la hora de resolver mediante sentencia los pleitos, esta limitación que tienen los jueces españoles de determinar el contenido discrecional de los actos anulados, cuando se ejercen, claro está, potestades discrecionales por la Administración, permitiría llegar a la misma conclusión en el ámbito cautelar que llegan ustedes con el artículo 22, ¿no?, con esa regla tan singular que remite a su vez el artículo 128 del Código costarricense. Por otro lado, con carácter general, podemos decir que no se regula en el régimen costarricense ninguna especialidad para la adopción de medidas cautelares cuando se piden frente a disposiciones generales. Tampoco se regula, si no me equivoco, la vigencia de las medidas cautelares. No se prevé la audiencia del Ministerio Público en este procedimiento cuando están involucrados menores, en ninguna circunstancia. Y tampoco se prevé un régimen especial de adopción de medidas cautelares frente a la inactividad administrativa y la vía de hecho, a diferencia de lo que ocurre en el régimen español, que, como les he explicado, se establece un régimen verdaderamente privilegiado para los ciudadanos de adopción de medidas cautelares en ese caso. Por lo que atañe a los criterios de adopción de las medidas cautelares, no he observado grandes diferencias. Ustedes juegan también con 2 criterios, el periculum in mora
y la ponderación de los intereses en juego, y simplemente me ha llamado la atención el hecho de que se establezca expresamente como un límite a la adopción de medidas cautelares el hecho de que la pretensión del recurrente pueda ser temeraria o carente de seriedad. De alguna forma incorporan el fumus boni iuris, pero también a la inversa, ¿verdad? No para favorecer la adopción de la medida cautelar, sino para limitarlo cuando se aprecia la carencia manifiesta de fundamento de la pretensión del recurrente, o lo que es lo mismo, para denegar la medida cautelar cuando la apariencia de buen derecho parece que está de parte de la propia Administración. En fin, y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias por su atención.